Hermanos, voy a invitar a los hermanos diáconos que pasan a recibir una ofrenda, hermanos. Vamos a inclinar el rostro. Querido Jesús, gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, Padre. A pesar de las cosas que pasan en este mundo, tú estás al control de todo, Señor. A mis hermanos pasar a recibir esta ofrenda para ser bendecidos por ti, Padre. Y que el uso, el destino que vayan a tener, Señor, que sea conforme a tu divina voluntad, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Buenas tardes. ayer como a las 4:30 sonó el teléfono y era nuestro hermano Avi, y visiblemente triste me pedía que orara por su hermano. Y oramos, y después llamé al teléfono a Gigi, nadie respondió. Estaba hablando con el pastor allí en la oficina que tengo, su casa de ustedes. Y bueno, es Gigi que me está hablando, pero no era un hombre que se identificó como lo podemos llamar un buen samaritano, que presencia el accidente, se queda para auxiliar en todo momento. Digo, los niños están bajo el cuidado de mi esposa. Gigi está, le llamaba a la señora Gigi, está herida, pero no de gravedad, pero el Señor se murió al instante. Entonces dice, yo tengo un número de teléfono al cual le debo llamar. Él me dice, ¿quién es usted? Yo soy su pastor de ellos. Entonces le digo, dame el número de teléfono que tienes, y era el de Abby, y le llama y le da la noticia. Después hablo con Abby, se corrobora eso. Entonces fue cuando comencé a mandar al distrito el pedido urgente de oración. Y gracias por sus oraciones, hermano, por su apoyo durante la noche y el día, y por el apoyo económico que en su momento se debe dar. Y veamos el plan ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese plan, no? GoFundMe. Sí. Hablé con Nancy, ella muy linda, hizo ese trabajo. Van más de $7,000. Y varias iglesias dice, pastor, estamos listos, ya se aprobaron ayudas, la de ustedes. Y así como la iglesia en general lo hizo, si usted quiere aportar algo, allá en México, hermanos, hace una gran diferencia. Porque hay muchos gastos, un servicio fúnebre es muy costoso, gastos médicos de igual manera. Así que muchas gracias a todos ustedes. Una vez que termine el servicio, Edward y el pastor Rivera van a ir conmigo. Nos espera Lalo en Álamo Gordo, y en la mañana nos va a llevar hasta el terreno para acompañar a la familia. Así que usted no puede ir o no quiere ir, pero que sus oraciones nos acompañen. ¿Okay? Vamos a hacer un plan con el pastor Heraclio Robles para que él grabe la programación y pueda llegar a ustedes.
Así que nos pusimos de acuerdo con el pastor. Él estará bien cuidado con nuestros hermanos reyes y planeamos nosotros regresar el jueves a más tardar. Así que ahorita al escuchar la nota musical del himno que hemos pedido, nos ponemos de pie para cantar. Y seguido seremos bendecidos por el mensaje que el pastor Rodríguez nos trae a través de la palabra de Dios. He de conocerle entonces, ¿no? Ponemos de pie y al escuchar la nota musical. ¿Dónde está nuestra hermana que canta lindo? Es el tiempo para escuchar el mensaje a través del pastor. Tomen asiento, hermanos. Gracias por atender a esta reunión. De igual manera, sí vamos a continuar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el sábado hasta mediodía. Un anciano de Nueva Esperanza vendrá por el pastor. Así que esa será la parte final y comenzamos en Nueva Esperanza en la tarde
y después sin coloración. Su tiempo, pastor, gracias, que Dios le bendiga. Antes de comenzar, quiero tener una corta oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has acompañado. En esta hora, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra, pedimos tu bendición y la dirección de tu Santo Espíritu. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y permite, Señor, que todo lo que aprendamos en esta hora sea para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, para nuestra preparación y para poder compartir con aquellos que no te conocen. Nos encomendamos en tus manos de amor, implorando también el perdón de nuestras faltas y pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre vamos a ver esta vista general del santuario, porque así básicamente muestra cómo estaba conformado las tribus, el tabernáculo y el atrio. El último tema que vimos el sábado por la tarde, estuvimos hablando acerca del altar del sacrificio, para hacer un breve repaso nada más. Y vimos que el altar del sacrificio tenía 4 representaciones o 4 significados. En primer lugar, muchas gracias, hermana. En primer lugar era el sacrificio en sí del corderito, donde allí se hacía la transferencia de pecado. El pecador transfería su culpabilidad al corderito y entonces el pecador quedaba libre de pecado. Se podía ir tranquilo a su casa porque ya se liberó del pecado. Sin embargo, el corderito quedaba como culpable y entonces al corderito se le aplicaba la penalidad de la ley. Y la ley, como ustedes bien saben, la paga del pecado es muerte. Luego, ese mismo símbolo del sacrificio del cordero apuntaba a la muerte del Mesías venidero, que es Cristo Jesús. Así que el altar de sacrificio era un símbolo de la crucifixión de Cristo Jesús. Ese es el segundo significado. El tercer significado es el sacrificio vivo, que dice Pablo, del pecador. No es que el pecador muera ahí, sino que simbólicamente muere el hombre o la mujer antiguo que estaba en rebeldía y en oposición contra Dios. Y entonces allí muere ese pecador para luego comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se comienza esa vida, lo vamos a ver hoy. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y el cuarto y último significado era que aquellos hombres y mujeres de todas las épocas que vivieron en este mundo, que no fueron a Cristo, que no entregaron su vida a Cristo, como no tienen un sustituto en la muerte, digamos en la penalidad de la ley del pecado, no tienen un sustituto, entonces ellos mismos con sus propias personas tienen que pagar la culpa, o sea, la penalidad del pecado. Lo tienen que pagar ellos mismos. Por eso nosotros somos renovados en Cristo Jesús, porque si bien somos pecadores, nos hemos arrepentido, le entregamos nuestros pecados a Cristo Jesús y Cristo muere en nuestro lugar. ¿Y qué nos corresponde a nosotros ahora?
por la gracia salvadora de Cristo, la vida eterna. ¿Ves? Pero cuando el pecador no le entrega nada a Cristo, él tiene que pagar por los pecados que él ha cometido. Y entonces ese fuego que caía sobre el corderito, que se ordenaba ahí, se cortaba en pedazos, que se lavaban las vísceras, la piel no se quemaba, sino simplemente todo el resto del cordero. Ese fuego que quemaba el cordero es el fuego que va a quemar en el futuro a los impíos. Así que ahí están los 4 resultados. Es un detalle más que yo no lo mencioné, que lo voy a mencionar hoy. En el altar del sacrificio había un sacrificio que exaltaba el Shabbat, el 7º día de la semana. Todos los días se sacrificaban ¿cuántos corderos? ¿Se acuerdan ustedes? 2. Uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Y en el Shabbat qué pasaba? ¿No se sacrificaba cordero? ¿O sí? ¿Había sacrificio o no había? Sí había. Y se sacrificaba 2 corderos en la mañana y 2 corderos en la tarde. Por ser Shabbat, por ser sábado, por ser el día del Señor. Así que ya ahí tenemos en el santuario una exaltación al 7º día de la semana, al día del verdadero día del Señor. Bueno, como habíamos visto que el santuario es figura y sombra de las cosas celestiales. Ese es un versículo que ya lo hemos leído y lo vamos a seguir viendo durante la programación. Después del altar del sacrificio, avanzando hacia la tienda, hacia la carpa, hacia el tabernáculo, había otro mueble que se llama el lavacro o la fuente de lavamiento. Otro detalle más. Cualquier persona del campamento podía entrar por el atrio en el santuario y llegar hasta el altar del sacrificio y después retirarse. Del altar de sacrificio hacia adelante solamente podían pasar los sacerdotes y levitas. Por lo tanto, de lo que viene después del altar de sacrificio, que está ahí abajo a la izquierda de ustedes, solamente los sacerdotes podían avanzar. Y cuando los sacerdotes avanzaban, por ejemplo, el sacerdote que tenía la sangre en un recipiente y tenía que entrar al tabernáculo para asperjarla en el velo, se iba a encontrar con el lavacro. ¿Qué pasaba en el lavacro? Vamos a ver la orden de Dios, los versículos que Dios le ordena a Moisés para entender qué pasaba en el lavacro. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar. Ustedes ven la fuente de bronce que tiene 2 recipientes para agua, uno superior y otro inferior. Esa figura no está correcta. El sacerdote no metía las manos dentro de ese agua, no. Lo que se metía era un tazón. Se sacaba un tazón con agua, porque ese agua agua limpia, debía estar constantemente limpia. Y si viene alguien con las manos sucias y se lava las manos, ya ensució el agua. O sea, no se podía lavar las manos como está la figura ahí. Eso está mal. Pero por lo menos sirve la forma del lavacro como era, más o menos. Se sacaban un tazón el agua y los levitas que asistían a los sacerdotes, y el sacerdote se lavaba las manos. Y lo mismo hacía para lavarse los pies. ¿Ustedes encuentran en los rituales de la iglesia adventista algo similar que se laven las manos y los pies? ¿En qué momento uno se lava las manos y los pies en la iglesia? En nuestra iglesia. ¿Qué cosa? En la Santa Cena, ahí está el ritual de humildad que se llama. Y ahora ustedes van a entender por qué se hace el ritual de humildad. Hoy lo van a entender ustedes. Y si no lo entienden, me preguntan y yo les repito cómo es la cuestión.
Así que había una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión, es decir, la carpa, y el altar de bronce, y pondrás en ella agua. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Fíjese que si el sacerdote no se lavaba las manos y los pies, moría ante la presencia de Dios. Cada vez que el sacerdote estaba allí, ustedes vieron la figura anterior, del sábado anterior, cuando estaban el sacerdote con la daga y con el tazón en la mano para recibir la sangre, él estaba manipulando el pecado, porque el corderito se contaminaba de pecado, pero en realidad lo que se contaminaba con el pecado es la sangre, porque la vida del cordero está en la sangre, como la vida del ser humano está en la sangre. Si a ustedes le quitan los aproximadamente 5 litros de sangre, usted se muere. ¿Ve? Entonces la vida del ser está en la sangre. Por lo tanto, repito, del pecador transfiere el corderito, pero en realidad no era la carne del cordero lo que estaba contaminado, era la sangre. Y el sacerdote agarraba de esa sangre. Y cuando se hacía esa ceremonia de cortar el cuello al corderito, salpicaba sangre. Por lo tanto, los pies del sacerdote, las manos del sacerdote se contaminaban. Y antes de entrar a la presencia de Dios, él tenía que estar limpio. Ahora, él venía limpio de su casa. Él ya venía limpio. Hacía un baño y una ceremonia de limpieza y él iba a el tabernáculo a oficiar. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del buen samaritano que, por cierto, el pastor mencionó recién? ¿Se acuerdan de la historia bien? Más o menos, ustedes recuerden que había una persona herida en el camino y pasó un levita y dice que lo miró de lejos y siguió. Después vino un sacerdote y lo miró y siguió. Y el único que auxilió a esa persona que estaba toda magullada y estropeada ahí, ensangrentada en el piso, fue un samaritano que no tenía nada que ver con el santuario. Ahora, ustedes nunca se preguntaron, pero ¿cómo un sacerdote que va a oficiar no va a auxiliar a una persona que está allí en el piso, medio muerta? Porque había una ley que decía que si el sacerdote o cualquier persona tocaba un cuerpo muerto, quedaba contaminado hasta la noche. Y el sacerdote y el levita iban ya purificados, limpios desde su casa, porque ellos hacían, la limpieza no era solamente un baño como nos damos nosotros un baño. Ellos hacían una ceremonia de un ritual de limpieza, de purificación en su casa. Y entonces después se dirigían al santuario a oficiar. Si ellos tocaban a esa persona herida o medio muerta, porque estaba inconsciente esa persona, ellos de lejos no sabían si estaba vivo o estaba muerto. Ellos daban de por sí que estaba muerta. Entonces, si ellos iban y tocaban a esa persona, quedaban contaminados y no podían oficiar en el santuario terrenal. Por eso, ellos rodearon a la persona y siguieron camino. Así que no eran tan malos como nosotros pensamos. ¿Cómo esta gente no se le ocurrió auxiliar a esta persona? Y es justamente por esto. ¿Ven? Para no morir ante la presencia de Dios. No podían venir contaminados. Así que cuando ellos, en el altar de sacrificio, operaban allí en el sacrificio de un cordero, antes de entrar al tabernáculo, tenían que lavarse pies y manos. Y lo mismo tenían que hacer una vez que oficiaron adentro del tabernáculo. Cuando se dirigían otra vez al altar del sacrificio, volvían a pasar por la fuente y volvían a lavarse los pies y las manos.
en forma de ritual. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Para qué sirve el agua? Para limpiar. Pero también sirve para beber. Así que las dos funciones fundamentales del agua es limpieza y para también hidratarnos, para que nosotros podamos seguir viviendo. Y el agua por dentro también nos limpia. O sea que básicamente es una limpieza por dentro y por fuera. Y ahí está Ezequiel, donde 36-25, donde nos dice que el Señor va a esparcir sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Y ahora vamos a entender qué está diciendo el Señor, porque todo esto es símbolo de las cosas celestiales, figura y sombra. No tenemos que agarrar las cosas literalmente. Esto es simbólico. ¿Qué significa entonces el agua que limpia? Bueno, vamos a seguir avanzando. Nos salvó, está hablando de Cristo, no por obra, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A ver, vamos a ver si entendemos este versículo que está en Tito 3:5. El Señor nos salvó a nosotros, no por las obras que nosotros hagamos. Por las cosas buenas que nosotros hagamos en este mundo, Él no nos va a salvar. Dice que Él nos salvó por la misericordia de Él, por su gracia, por su amor. Dios nos salva a nosotros. Pero dice, por el lavamiento. ¿Y de qué lugar se producía el lavamiento? En el lavacro. Porque el lavacro se llamaba fuente de lavamiento. Entonces, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Significa que entonces el símbolo del lavacro es regeneración y es renovación en el Espíritu Santo. Así que cuando uno es lavado con agua limpia, como decía allí el versículo anterior, es renovado, es regenerado. Ya uno tiene una apariencia diferente. Imagínese, usted compra una casa vieja, pero usted esa casa vieja la renueva, le pone puertas nuevas, le pone pisos nuevos, ventanas nuevas, la pinta, le arregla los pisos, etcétera, y usted dice, oye, mira, la casa quedó renovada, quedó como nueva. Ahora llévelo al plano espiritual. La persona viene cometiendo pecado, siendo rebelde contra Dios, teniendo un mal carácter, hablando malas palabras, rechazando todo lo que viene de Dios, pero cuando es tocado por el Espíritu Santo, la persona es limpiada por el Espíritu Santo, es renovada, es regenerada. ¿Quedó claro? ¿Y eso dónde sucede? En el lavacro. Es el símbolo del lavacro. Mire este otro versículo. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que el agua que está allí en el lavacro, aparte de representar al Espíritu Santo, como lo dice en el versículo anterior, en Tito 3:5, en Efesios 5:25 y 26, representa la palabra de Dios. Que somos purificados en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Cuando nosotros entonces vamos a la palabra de Dios, entonces somos purificados. Y claro que sí, porque el Señor nos muestra un camino mejor. Nosotros andamos en este mundo por caminos que nosotros creemos que es el mejor camino. Las decisiones que nosotros tomamos creemos que es la mejor decisión. Pero el Señor nos dice, yo tengo un camino mejor para ti. ¿Ves? ¿Y dónde lo encuentro eso? En la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, somos renovados,
somos limpiados, somos lavados. Y obviamente que la palabra de Dios no actúa sola, actúa el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, dice el Señor. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el Espíritu Santo nos guía a la palabra de Dios, a la verdad, nos guía a Cristo. Y el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien nos dice a nosotros que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Es a través del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que afinar nuestro oído espiritual, tenemos que afinar nuestra visión espiritual para poder escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, y para poder ver claramente lo que Dios dice que es correcto y lo que Dios nos dice que es incorrecto. Sigamos avanzando. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí este versículo que está en Juan 4:14 es parte de la conversación que tuvo Cristo con la samaritana en el pozo de Jacob. Y Cristo le pidió agua a la samaritana le dijo, bueno, tú siendo judío me pides a mí que yo te dé agua. Y entonces Jesús le habla de que él tiene un agua especial y que si el que bebiere de ese agua especial no va a sentir sed jamás. Y luego le agrega y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Cristo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y qué es ese agua que da el Señor? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en tu corazón, va a ser como dice allí, una fuente de agua que salte para vida eterna, porque te bendice a ti y tú vas a bendecir a otra persona. Porque lo que tú le vas a decir a otra persona va a ser con mucho cuidado. Te vas a cuidar de lo que vas a decir, porque la palabra que tú digas va a ser para salvación o para perdición de otra persona. Por lo tanto, tú vas a orar antes de hablar. Tú vas a orar antes de pensar. Tú vas a orar antes de tomar una decisión. Y vas a poner todo en las manos del Señor para que el Señor obre en ti, para que el Señor obre en tu corazón. Entonces, con el Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón, tú vas a hacer bendición para ti y para los demás. Pero hay un detalle más que tenía la fuente de lavamiento o el lavacro. Dice que el lavacro, la fuente que estaba hecha de bronce, también estaba hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso está en Éxodo 38:8. Así que esa fuente tenía espejos. Cuando la persona se acercaba a la fuente, se podía ver a sí mismo, porque habían espejos. Ahora, ¿qué significado tiene el espejo? ¿Qué símbolo es el espejo? ¿Tiene el espejo para nosotros? Bueno, mire lo que dice Santiago 1, capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es decir, escucha la palabra de Dios, pero no hace nada, no responde. ¿Cuánta gente no lee la Biblia como si estuviese leyendo el periódico, como si estuviese leyendo cualquier libro, y no le hace caso? Es a lo que está diciendo Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, no hace nada, no toma ninguna decisión, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley de Dios, la ley moral de Dios, la ley que Dios escribió
con su propio dedo en el monte Sinaí y se lo entregó a Moisés. Y persevera en esa ley. Porque no es solamente mirarla, sino que hay que perseverar. Tú tienes que andar en la vida haciendo la santa y divina voluntad de Dios, cuidando en guardar todos los mandamientos. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, es decir, guardando la voluntad de Dios. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Quiere decir entonces que el espejo para el cristiano es la ley perfecta de Dios. Es la ley de la libertad. En realidad es su palabra. Si la fuente de agua, si el agua representa la palabra, en la palabra está la ley. Por lo tanto, el sacerdote cuando iba a mirar allí a sacar agua del lavacro, se miraba en un espejo. ¿Y cuál era ese espejo? El espejo de la ley de Dios, que nos indica a nosotros cómo nosotros debemos conducirnos en este mundo. La ley de Dios. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, otra vez aparece el espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo estos versículos? 2 Corintios 3:18. Nosotros, yo creo que todos nos miramos, aunque sea una vez al día, en el espejo, para ver si estamos bien peinados, si tenemos, nos hemos afeitado bien la barba, o lo que sea. Nos miramos al espejo para ver cómo estamos nosotros, si nos quedó bien la corbata, si la ropa, si las blusas, si esto, si aquello. No estamos siempre mirando al espejo. Es un control que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Pero a nivel espiritual, el espejo nuestro es la palabra de Dios, es la ley de Dios, es Cristo Jesús. Y entonces nosotros, al mirarnos en la ley de Dios, ¿cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos tratando a nuestros queridos, a nuestros semejantes, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo? ¿Cómo estamos nosotros interactuando con ellos? Si nosotros nos miramos al espejo de la palabra de Dios, si nos miramos al espejo de la ley de Dios, si miramos a Cristo como allí, entonces eso nos va a ayudar a transformarnos, como dice allí, de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Porque nosotros queremos agradar a Dios o no. Si estamos aquí es porque queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios, queremos seguir a Dios, queremos ser salvos por Dios, queremos responderle al amor de Dios con amor también a Él, porque Él nos amó primero y Él nos quiere salvar. Pero entonces el trabajo nuestro es mirarnos al espejo del Señor, mirarnos en su palabra, mirarnos en su ley. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Como cristiano, ¿yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Que los otros días vino alguien y te dijo una palabra y tú le dijiste eso. Ese carácter no va con la Biblia. Entonces tú dices, oye, mira, aquí cometí pecado, perdóname, Señor, y la próxima vez no voy a decir tus palabras feas. Y entonces uno comienza un proceso de caminar con Dios, de ir aprendiendo, como dice allí, paso a paso, de gloria en gloria. Vas venciendo a qué es ese mal carácter, esas malas palabras, esas malas acciones, esa mala actitud de que alguien está sufriendo y a ti no te importa. No, todo eso va a ir cambiando poco a poco. No es un cambio así de la noche a la mañana, sino poco a poco va a ir cambiando. Y entonces tú vas a ir siendo transformado de gloria en gloria. Y las personas van a ver en tu rostro a una persona genuina, cristiana. Tu rostro se va a ir asemejando al rostro de Cristo. Y van a encontrar una diferencia en tu persona. Y van a decir, oye,
qué persona tan especial es esta, qué tan amable. Me gusta cuando estoy al lado de esta persona. Yo quiero hablar con ella, quiero ser como ella. Y entonces ahí viene y te dice, mira, ¿y tú por qué eres así? Tú tienes un carácter tan agradable que a mí me agrada estar al lado tuyo y hablar contigo y contarte mis cosas, mis problemas. Y entonces cuando tú le abres el corazón y le dices, yo amo a Cristo. Yo estudio la palabra de Dios. Cristo, mira, yo era una persona antes terrible, pero Cristo me cambió. Y entonces esa persona, oye, yo quiero también que Cristo me cambie a mí. Y entonces ahí tú tienes la oportunidad de guiarlos por el camino de santidad, porque tú ya conoces cuál es el camino de santidad. Y se llama Cristo Jesús. Así que el lavacro es un símbolo para la purificación de la persona cristiana. Es para regenerar a la persona, es decir, sacar todas esas cosas que hacían un carácter deformado, una cosa fea de la persona, una cosa que nadie quería ni acercarse a esa persona, pero el Señor te va cambiando y ahora las personas se quieren acercar a ti. ¿Ves? Y ahí está la regeneración, la renovación o la resurrección, que es básicamente lo mismo. Entonces ahí está simbolizado el bautismo. La persona muere en el altar del sacrificio. ¿Y qué hacen cuando una persona fallece? La llevan a sepultarla, ¿verdad? ¿Y dónde se sepulta? En el lavacro, en el agua. Pero cuando sale del agua, sale renovada a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, el cristiano que quiere ser verdadero cristiano, genuino, quiere seguir a Cristo, tiene que primero salir de la comodidad del campamento, es decir, del mundo, de la vida antigua, y tiene que dirigirse hacia el santuario. Y lo primero que se encuentra es con el altar de sacrificio. Allí sacrifica la persona antigua. Y luego, en el lavacro, resucita a una novedad de vida. Es limpiado, es lavado con agua limpia, como decía el profeta. Es regenerado, es renovado, es resucitado, es purificado. Ahora vamos a hablar un poquito, que ya estamos avanzando hacia el tabernáculo. Vamos a hablar del tabernáculo en sí, de la carpa, porque eso era realmente una carpa. Y entonces vamos a hablar de la parte exterior de la carpa, no de la parte interior, porque de la parte interior vamos a comenzar mañana. Así que mañana ustedes están cordialmente invitados para juntos entrar dentro del tabernáculo. Ahorita estamos hablando de lo que había en el patio. En el patio habían dos muebles, el altar de sacrificio y el lavacro. Pero todavía estamos en la parte exterior porque vamos a ver cómo estaba formada esa carpa. Dice así: hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Y miren los colores, porque esos colores se repiten después: azul, púrpura y carmesí, y estaban cosidos con hilos de oro. El oro interviene también ahí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Éxodo 36, del 8 al 19. ¿Qué es esto de los querubines? El lino torcido, que era el primer techo. Ustedes ven que hay 4 techos allí, ¿verdad? Uno que tiene 3 colores, que es lo que estamos hablando ahorita: azul, púrpura y carmesí. Eso iba bordado con querubines. Esos querubines, no es que el sacerdote adoraba esas imágenes, no. Esas imágenes estaban para representar los millones y millones de ángeles que hay en el santuario real que está en el cielo. Era simplemente un símbolo para representativo.
Muy bien, esa era la primera cortina, la que cuando uno entraba podía ver. O sea, cuando uno entra aquí, uno ve esta parte del techo, pero lo que está de aquí para adentro no lo ve. ¿Qué es lo que hay ahí? Los travesaños y no sé cuántas cosas hay ahí, usted no lo ve. Entonces, lo mismo pasa ahí. La primera cortina de lino torcido, azul, púrpura y carmesí con los querubines, eso es lo que se veía cuando el sacerdote y los levitas entraban adentro del tabernáculo. Encima de esa cortina había otra cortina de pelo de cabra blanco cubierto sobre la otra cortina. Es una cortina sobre la otra. Ustedes ven allí un pedacito de cortina blanco. Estaban unidas porque se hacían, no era una cortina de una sola tela, sino que eran varias cortinas unidas, por eso tienen una línea ahí de unión. Esa cortina, la segunda cortina, era de color blanco, de piel de cabra. Luego venía otra cortina que se hacía, hará también a la tienda, una cubierta de pieles de carnero teñida en rojo, que es la otra cortina que ustedes ven allí, un pedacito que está teñida en rojo. Y encima de todo había una cuarta cortina que estaba hecho de piel de tejones. El tejón es como una foca de esa zona, una foca que tenía una piel medio marrón grisácea, fea. Ustedes miraban eso y un color feo. Pero la característica de esa piel de tejón era que era muy resistente a los cambios climáticos en el desierto. Por lo tanto, esa era la última cubierta. En realidad, entonces, ahí están las medidas. Mire, ahí dice, además hizo para el tabernáculo las tablas de maderas de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de anchura. ¿Dónde iban esas tablas? Las tablas esas de 10 codos. Acuérdense que un codo era la distancia entre el codo y la punta de los dedos. Esos son 45 centímetros. Multiplicado por 10 son 4 metros y medio. El tabernáculo tenía 4 metros y medio de alto. Era bien alto. Y de ancho, 4 metros y medio también. Porque el lugar santísimo era un cubo perfecto. Ancho, largo y profundidad eran la misma medida. Un cubo perfecto. Las tablas entonces 10 codos y de codo y medio de ancho. 4 cortinas sobre el tabernáculo o 4 techos, como ustedes quieren. Entonces vamos a hacer un breve repaso para entender también la simbología. El primer techo era de lino torcido y habíamos visto que tenía 3 colores, pero en realidad son 4 porque era azul, púrpura, carmesí, cosidos con oro. Se cosía con un hilo de oro. Las cortinas. Eran 10 cortinas que habían que unir una con otra. El segundo techo era de piel de cabra blanca, que significa la justicia de Cristo. La justicia de Cristo está representada tanto en ese techo, en esa cortina, como en las cortinas que rodeaban todo alrededor en el tabernáculo, porque era de lino blanco, la justicia de Cristo. La tercera, que era de piel de carnero, rojo, teñido de sangre, como dice allí Apocalipsis 19:13, significa el sacrificio de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, que purifica todas las cosas. Eso significa la cortina de piel de carnero. Y la cuarta, la piel de tejones, era la apariencia exterior.
ustedes saben que el pueblo de Dios siempre tuvo enemigos. Habían naciones circunvecinas que siempre quisieron acabar con el pueblo, exterminar el pueblo de Dios. Entonces Dios mandó a que la cubierta exterior fuera de piel de tejones para que la gente que viera allá dice, uy, pero aquella cosa tan fea, ¿qué será? ¿Será un lugar donde guardan todas las cosas así que ya no sirven? Cuando usted se rompe una silla o una mesa, no le funciona una pata, usted va acumulando eso ahí en un garaje, en alguna parte usted coloca todas esas cosas ahí. A ver si a lo mejor algún día a usted se le ocurre arreglar eso. Y cuando quiera acordar, tiene una montaña de cosas viejas ahí inútiles que no sirven para nada. Entonces, las naciones circunvecinas veían esa carpa y decían, bueno, esa carpa tan fea, ahí no vive nadie. ¿Ves? Entonces pasaban de largo. Lo que no sabían es que dentro de esa carpa había millones de dólares en oro puro. Y lo vamos a ver después. Todo lo que había adentro era de oro, o enchapado en oro, o sea, laminado en oro, porque muchas cosas eran de madera, pero le ponían después una plancha de oro, así todo recubierto, y por debajo también. Pero habían cosas que eran de oro sólido, y esos son millones de dólares. Pero la apariencia exterior era más bien fea. Ustedes van, por ejemplo, ahora circulando por una autopista y de pronto ven ahí una tremenda mansión y dicen, wow, qué tremenda mansión, mira qué cosa tan linda. ¿Cómo me gustaría estar viviendo en ese lugar? Debe ser muy caro eso para comprarlo. Sí, es verdad. Pero cuando pasaban y veían el tabernáculo, oh, qué cosa tan fea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa carpa ahí? Pero esa era la apariencia exterior. Mire lo que dice Isaías de la apariencia exterior de Cristo Jesús. Dice que Cristo Jesús, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cristo, cuando caminó en esta tierra, no era como uno de estos actores famosos de Hollywood, que la gente ve y lo ponen como el modelo de hombre o de mujer, porque hay mujeres hermosísimas, y también para las mujeres esos actores son muy hermosos, son como modelos de hombres y modelos de mujeres. Pero en cambio Cristo tenía una apariencia normal como nosotros. ¿Ve? Un hombre común, pero por dentro era Dios. Por dentro era Dios encarnado. Era una gran diferencia. Pero la apariencia exterior era algo que la gente lo miraba y no iba a sentir ningún deseo, ninguna envidia, ninguna cosa. Ay, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como aquel otro. No, una persona común. Por eso el Señor, ahí en 1 Pedro 3 y versículos 3 y 4, nos dice que nuestro atavío como cristiano no sea algo suntuoso la parte exterior. No tengamos que adornarnos de oro y vestidos lujosos y vestidos de telas finísimas, zapatos carísimos. No, usted se va a vestir bien, lo mejor que pueda, pero no haga ostentación. Y ustedes ven esa gente, tanto hombres como mujeres, que se ponen una cantidad de metales en las manos, en la oreja, en no sé por dónde más, en el cuello, una cantidad de metales y oro y cadenas bien gruesas y todo. ¿Qué está haciendo esa persona? Está ostentando, está diciendo que él tiene mucho, que él vale mucho por las prendas que tiene, pero como persona, ¿cuánto vale? Ustedes ya detectan claramente que esa persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Como tienen el corazón vacío, ellos tienen que mostrar que tienen más que los demás. ¿Y cómo lo hacen? Con cosas lujosas, con oro, con plata,
con adornos que no valen nada. ¿Cuál es el adorno que agrada al Señor? Un corazón transformado para la honra y gloria de Cristo Jesús. Ese es el adorno que el Señor quiere. Allí lo dice, de otra manera, lo dice un corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor. Si tú quieres hacer tesoros en esta tierra, hazlo en el cielo, dice el Señor. Por supuesto que aquí hay que trabajar y hay que hacer dinero para comer, para pagar renta, casa, y etcétera, y movilidad y todo ese tipo de cosas. Pero que tu meta no sea eso, sino que tu meta sea un corazón transformado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, y todos los tesoros que tú quieras acumular que sean en el cielo. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Obviamente no se logra de un día para otro, pero caminando junto con el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vas a poder lograr. Entonces, ahí tenemos nuevamente el santuario terrenal, donde el Señor, durante casi 1600 años, 1500, 1600 años, estuvo educando a su pueblo para que el pueblo de Dios entendiera cuál es el plan de salvación. Y es lo que el Señor quiere que tú entiendas hoy, cómo es el plan de salvación del Señor. Y entonces lo que hemos llegado ahora, hasta este momento, lo vamos a repetir para que se entienda bien. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer nace en este mundo. Este mundo es un mundo de pecado, es un mundo donde hay un enemigo trabajando arduamente para eliminar la creación de Dios. Y nosotros somos criaturas de Dios. Entonces Él trata de eliminarnos a nosotros. Nos confunde, nos guía por caminos equivocados, y nosotros muchos caemos en las trampas de Él. Pero está también el Señor llamando a todos. A todos llama el Señor. Todos son escogidos para salvación. Pero algunos no escuchan la voz de Dios, otros sí. Y nosotros hoy le tenemos que dar gracias a Dios porque hemos escuchado la voz de Dios. Por eso estamos aquí. ¿Ves? Y entonces, una vez que el Señor te llama y tú escuchas su voz, tú comienzas a salir de ese mundo en donde tú has nacido y donde tú te has criado. Y donde tú ahora empiezas a entender muchas cosas y decir, oye, lo que yo estaba haciendo estaba mal. Yo no puedo seguir con esta vida así, porque me voy a perder. Y entonces tú comienzas a caminar hacia el tabernáculo, hacia el santuario. Y allí tú entras por la puerta ancha y te vas a encontrar con el altar de sacrificio. Y ahí tú ves que se sacrificaba un cordero, pero Cristo se sacrificó también después por cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacrificarnos juntamente con Cristo. ¿Qué cosa tenemos que sacrificar juntamente con Cristo? Todas las cosas antiguas y malas y que eran desobediencia y rechazo de Dios. Y luego vamos al altar al lavacro, y ahí somos lavados con agua limpia, somos renovados, somos regenerados, hemos sido limpiados por la gracia salvadora de Cristo. Y entonces, a partir de allí, nosotros estamos listos para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, ¿y cómo se comienza eso? Mañana lo vas a ir aprendiendo, porque el santuario nos va a ir enseñando. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si aquí hay alguien que está en el valle de la indecisión de si voy a seguir a Cristo o no, el Señor te está llamando hoy para que tú entres al tabernáculo, sigas a Cristo y comiences
una vida nueva en Cristo Jesús. Así que si estás en la indecisión, yo te voy a pedir que tú des un paso adelante, que vamos a tener palabra de oración para ti. Pero antes de eso, los voy a invitar a que se pongan de pie todos y vamos a cantar las estrofas del himno 371, que es el himno tema de esta campaña. Antes de orar y pedirle al pastor Estrada que se acerque, como dice el himno, el Señor te está haciendo una petición a ti. Dame tu corazón. Si aquí hay alguien, como dije recién, que está en la duda de entregar su corazón al Señor, acérquese y vamos a orar por ti para que el Señor siga obrando en tu corazón. Y si tú ya tomaste esa decisión y quieres hoy reconsagrar tu corazón a Cristo Jesús, la invitación también es para ti. Acércate, que vamos a tener palabra de oración. Pastor. ¿Alguien quiere pasar? Hay espacio. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, aquí está tu iglesia, aquí está la niña de tus ojos, aquí está lo que más amas en este mundo. Y estamos con nuestros corazones con sentimientos encontrados. Mayormente nos embarga la tristeza, pero qué bueno es que tu palabra es viva y eficaz, y las promesas que están en ella se cumplen en nuestra vida, a pesar de que nos toca andar por el valle de sombra de muerte. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis ovejas, de mis corderos, y así como Jesús oró
por sus discípulos, pidiendo que los preservaras y que los cuidaras, yo también te pido, Señor, por cada uno de ellos, para que los ayudes a ser más que vencedores en medio de las vicisitudes de esta vida. Porque bien dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y no es porque Jesús necesitara esa victoria para sí, sino para darnos la garantía de que nosotros también podemos ser más que vencedores, más que vencedoras. Dale la victoria a cada hijo tuyo aquí presente, a los que han pasado, manifestando el deseo de una entrega indebisa, una reconsagración absoluta, a los que faltan, Señor, por dar este paso y renovar sus votos contigo, allí donde se encuentran, Señor, que tu Espíritu Santo obre con poder. Todos oramos por la familia Escobar, por mamá, por papá, por los dos hermanos, por nuestra hermana Gigi, sus dos bebés. En esta vida pasan cosas que nosotros, como bien le dijiste a tus discípulos, tampoco las entendemos. Pero qué bueno es saber que las entenderemos después. Y nosotros acatamos tu voluntad. Y creemos y confiamos que tú eres bueno en todo tiempo. Porque nada malo viene para tu iglesia. Es otro poder que arremete contra ella. Pero qué bueno, Señor, que a pesar del aparente fracaso, como lo puede ver el mundo, siempre está la garantía y la promesa de la victoria y de la vida eterna. Yo oro, Señor, por cada uno de ellos que tú me has dado, para ser su amigo, su hermano, su pastor. Gracias por el mensaje del pastor Rodríguez que encontramos en el tabernáculo levítico, que ahí se manifiesta tu gracia, tu bondad y tu misericordia para nosotros. Amén. Sigue extendiéndonos ese don maravilloso. Te rogamos, Señor, que al ir representando a la hermandad y brindar ese abrazo y ese apretón de manos y esa palabra de esperanza, Señor, que sea en nombre de esta iglesia, que en su momento le brindó todo el cariño y el amor y el afecto a nuestro hermano Andrés Escobar, y que necesitamos seguírselo prodigando al resto de la familia. Ayúdenos en ese cometido. Que nos amemos los unos a los otros, que limemos toda aspereza, que pidamos perdón y que cada día, Señor, estemos en sintonía contigo. Y en este momento te pedimos, ven pronto, Señor Jesús, para que acabe la maldad que nos rodea y que nos hace sufrir. Llévanos con tu bendición y tu cuidado, redobla la vigilancia y la protección a través de tus santos ángeles para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos.